¿Qué tal, Giorgio Ados? Ya se cumple casi un año desde que estamos lidiando con esta pandemia, y qué mejor que hacer un recuento de lo sucedido el año pasado. Porque sí, el 2020, sin lugar a dudas, fue un año que será recordado como casi ningún otro en nuestra vida. No es para menos, pues de enero a diciembre nos fue trayendo situaciones increíbles que superaron cualquier película de ficción, así como crisis de todo tipo, especialmente sanitarias, económicas, políticas y sociales. Tanto fue el impacto que generó el 2020 que en su momento muchas personas llegaron a considerar que ese sería el año del fin, cosa que por suerte no fue así. Sin embargo, eso no quita que, evidentemente, pasará a la historia como un año que seguramente marcará para siempre nuestras vidas, razón por la que hoy te invito a repasar muy brevemente los sucesos más impactantes del año 2020, de enero a diciembre. Vamos allá. Iniciaba el año y ya se hablaba de una posible tercera guerra mundial. Esto fue provocado por una escalada en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos, cuando las fuerzas de este último país asesinaron el 3 de enero al mayor general iraní, desatando una crisis. 5 días después, Irán atacaría 2 bases militares de Estados Unidos en Irak. Afortunadamente, no hubo bajas que justificaran el inicio de una guerra. En otros asuntos, Australia sufrió una serie de incendios sin precedentes, producto de meses de sequías y altas temperaturas, provocando la pérdida de más de 10 millones de hectáreas de bosques y más de 500 millones de animales de todo tipo. Se confirma el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, en Brasil. Más tarde, otros países de la región, uno a uno, irían confirmando sus propios casos. La Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al COVID-19, luego de que comenzara a extenderse por todo el mundo, tras unos antecedentes que datan desde diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. A consecuencia de dicha pandemia, comienzan a reprogramarse eventos de todo tipo, suspenderse algunos vuelos entre países y a imponerse cuarentenas, sobre todo en Italia y otros países de Europa. China, por su parte, va haciendo grandes avances en su lucha contra la pandemia. La cifra de contagiados por coronavirus pasó de 1 millón a más de 3 millones en el mismo mes. En el ámbito económico, el precio del petróleo sufrió un desplome catastrófico, llegando a costar el barril de crudo menos $37. En otras cuestiones, el Pentágono desclasificó 3 videos de ovnis tomados en 2004 y 2015 por la Armada estadounidense, despejando así las dudas sobre su veracidad y haciendo creer a muchos que esta era la confirmación de la existencia de los extraterrestres. La llegada a América de avispones gigantes asiáticos alarmó a un sinnúmero de personas, temerosas de que exterminaran a las abejas locales y causaran daños mayores, cosa que por suerte no ocurrió. Por otro lado, la cifra de contagiados de COVID-19 pasó a 6 millones, pero ni eso detuvo a las protestas masivas en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial. El 23 de junio se registró un terremoto de 7 grados en el estado de Oaxaca, México, que sin embargo pudo sentirse en varios estados más del país. El saldo final fue de 10 muertos, 23 heridos y más de 8.000 viviendas destruidas, además de algunos puentes, carreteras, escuelas y hospitales. Algunos desastres naturales ocurrieron en julio. Un ciclón extratropical afectó el sur de Brasil y Japón sufrió algunas inundaciones en la isla de Kyushu, resultando afectadas un sinnúmero de personas y edificaciones en ambos casos. A la vez,
Mongolia registró un brote de peste bubónica que no dejó a nadie indiferente, pues unos días se temió el regreso de una de las pestes más mortíferas y temidas de la historia. En este mes, Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus, aunque quizás lo más impactante ocurrió el 4 de agosto, cuando una poderosa explosión sorprendió al Líbano y el mundo, pues dejó más de 200 muertos y más de 6.000 heridos al destruir el puerto de Beirut y algunos barrios de la capital libanesa. La causa del desastre fue un supuesto incendio en un depósito que contenía unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Las imágenes son sorprendentes. Wow. El 7 de septiembre, San Francisco y otras zonas del oeste de Estados Unidos amanecieron bajo un apocalíptico cielo anaranjado, producto de los incendios que iban arrasando California. Unos 80 incendios simultáneos destruyeron 2.6 millones de hectáreas, mataron más de 40 personas y desplazaron a varias decenas de miles. En cuanto al coronavirus, su avance no se detiene, y hasta el 19 de septiembre se llegaron a sumar más de 1 millón de muertos. Un terremoto de 6.9 grados sacudió la ciudad de Esmirna en Turquía, dejando un saldo de 60 muertos, 930 heridos y miles de damnificados. Mientras tanto, en Francia, se hicieron sentir las protestas contra el extremismo islámico, causante de 2 atentados en el país. Primero, el asesinato de un profesor cerca de París el día 16, y luego la muerte de 3 personas más el día 29, dentro de una iglesia en Niza. Estados Unidos celebró una de las elecciones más reñidas y caóticas de su historia, con protestas y acusaciones de fraude, mostrando así la polarización del país. Mientras tanto, en Tabasco, México, se reportaron inundaciones considerables y Centroamérica y el Caribe se vieron severamente afectados por los huracanes Eta e Iota. Debido a las nuevas olas de contagios de COVID, varios países volvieron al confinamiento y comenzaron a aprobar todas las vacunas posibles contra el virus, siendo los primeros países en comenzar vacunaciones masivas Rusia y Reino Unido. Este último, además, también en aprobar un fármaco que garantice una inmunidad inmediata. Sin embargo, el daño que la pandemia ha causado es tanto que al 31 de diciembre esta se ha cobrado la vida de 1.8 millones de personas en todo el mundo, de un total de más de 82 millones de contagiados. No cabe duda que 2020 fue un año particularmente inquietante y oscuro, uno donde mes a mes la gente se preguntaba, ¿y ahora qué sigue? Es lógico, pues con una pandemia de tal magnitud ocurriendo en pleno siglo XXI, es difícil no preocuparse o sugestionarse con el panorama que nos espera. En este video solo abordé algunos eventos y acontecimientos importantes e influyentes que a mi parecer hicieron de este 2020 un año como ningún otro en las últimas décadas, aceptando claro que muchos otros no fueron incluidos, pero que seguro recuerdas. Así que hazme saber en los comentarios qué suceso del año 2020 fue el que más te marcó personalmente. Se despide Giorgioa y hasta la próxima.